Serie Pasos para un reavivamiento personal. Ser llenos del Espíritu Santo. Sexta parte. ¿Por qué es tan importante que nos rindamos completamente a Dios? La palabra de Dios dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Romanos 12:1. Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. El deseado de todas las gentes, página 630. Nuestro ego se ofende fácilmente, es celoso, enojado, resentido, etc. Dios quiere liberarnos de estas actitudes. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El camino a Cristo, 43. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Dios responde a nuestro compromiso inicial dándonos un nuevo nacimiento. Juan 3, 1-21. Mantenemos nuestra entrega renovando continuamente nuestro compromiso. Juan 15, 1-17. Hablaremos más acerca de esto en la tercera parte. Maurice Venden dice acerca de la entrega de nuestras vidas a Dios: no hay tal cosa como una entrega parcial. No es posible estar parcialmente entregados de la misma manera en que no es posible estar un poco embarazada. Si está o no si está, no hay lugar para puntos medios. Ellen White dijo lo siguiente acerca de la entrega diaria: únicamente aquellos que lleguen a ser colaboradores con Cristo, únicamente aquellos que digan: Señor, todo lo que tengo y soy te pertenece, serán reconocidos como hijos e hijas de Dios. El deseado de todas las gentes, 480. Entonces, una persona puede estar dentro de la iglesia y aún así estar perdida. ¡Qué trágico! La parábola de las 10 vírgenes y el mensaje a la iglesia de Laodicea también ilustran esta verdad. ¿Por qué es tan difícil identificar el cristianismo carnal? Ya que la vida de un cristiano carnal está llena de religión, él a menudo no se entera de que le falta algo vital, una relación íntima con Dios que le llevaría a la salvación. Si a Cristo no se le permite gobernar nuestra vida entera, entonces Él se queda en la puerta llamando. Apocalipsis 3:20. En ese mismo capítulo Él dice que si no hay cambio alguno, te vomitaré de mi boca. Existe también otro factor de por medio. Tenemos fuertes convicciones debido a nuestro fuerte fundamento doctrinal, el cual está basado en la Biblia. Al mismo tiempo, debemos permanecer receptivos a más conocimiento. Tenemos la certeza de que creemos en la verdad. Eso nos emociona. Tenemos mucho buen conocimiento. Proclamamos la verdad. Esto es lo que hace que sea tan difícil identificar el problema. ¿Será que en realidad he vivido en el Espíritu? Y si no, ¿cómo puedo identificar la diferencia? Un pastor escribió: acabo de recibir una llamada de una hermana que está participando en los 40 días de oración. Se darán detalles acerca de los 40 días de oración en el capítulo 5.
Ella dice que han cambiado su vida. Se había estado preguntando qué era lo que le hacía falta en su vida espiritual y ahora lo había descubierto: el Espíritu Santo. Me hubiera gustado que usted escuchara su testimonio. Ella dijo que por primera vez en su vida tenía una relación con Dios. Otros también notaron ese cambio en su vida. Podemos ver que una persona puede darse cuenta de que algo le hace falta, pero sin saber qué es. Muchos anhelan algo más, pero no saben qué es y cómo conseguirlo. Agradezco que en 1 Corintios 3, 1 a 4 se utilicen las palabras aún o todavía 3 veces, porque aún sois carnales. Esto nos muestra que es posible que una persona carnal se vuelva una persona espiritual. Nadie tiene que permanecer carnal. Quien pertenece a la iglesia tiene una buena oportunidad de darse cuenta de esto y de cambiar. Más adelante hablaremos de cómo uno puede volverse espiritual. Otros aspectos a considerar son la envidia y las contiendas, o, como dice la versión Reina Valera 1960, celos, contienda y disensiones. Estos comportamientos dejan ver a Pablo que los miembros de iglesia carnales no están viviendo en el Espíritu de Dios, sino que actúan carnalmente, igual que las personas del mundo. Ellos pueden actuar igual que un hombre natural, con la diferencia que tienen una apariencia religiosa. ¿Significa esto que las tensiones dentro de la iglesia se derivan principalmente por la forma carnal de pensar de los miembros de la iglesia? Ver Judas 19. En el tiempo de Jesús, ¿acaso los fariseos y saduceos no competían unos con otros? Esto nos muestra que ya en aquellos tiempos existían tensiones entre los conservadores y los liberales. Un grupo era muy particular y el otro se tomaba las cosas a la ligera, pero ambos grupos estaban convencidos de que ellos tenían la interpretación de la Biblia y las actitudes correctas. Jesús nos mostró que ambos grupos eran carnales, o sea, no estaban llenos del Espíritu Santo. Lo mismo puede pasar hoy en día. Los cristianos conservadores también pueden ser cristianos carnales. Desafortunadamente, hoy en día la gente a menudo ve todo con ojos conservadores o liberales. La ventaja de esto es que el observador siempre queda bien. Sin embargo, con la clasificación bíblica de carnal o espiritual, nos vemos retados a hacer un inventario espiritual. Debemos hacerlo por nuestro propio bien. Considere lo que Dios dice claramente en Gálatas 6, 7 y 8. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La persona carnal quiere seguir a Jesús y agradarle, pero aún no le ha entregado toda su vida, o, si lo ha hecho anteriormente, ha recaído. Gálatas 3, 3, Apocalipsis 2, 4 y 5. Esto significa que él, quizá inconscientemente, quiere vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y de acuerdo con sus propios deseos simultáneamente. Pero esto no funciona. Él determina en última instancia su propia vida. Como dice el dicho alemán, hay dos almas en un solo pecho. ¿Puede Dios enviar a su Espíritu Santo en este caso? Santiago 4:3 nos da la respuesta. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal. Ha llegado a la conclusión de que eso significa pedir con una actitud carnal.
¿No estaría Dios aumentando mi ego al responder a esta petición? Al final, este miembro de iglesia vive en base a sus propias fuerzas y habilidades. En Apocalipsis 3:16, esto es llamado ser tibio y, en Mateo 25, insensato. No existe otro nombre que iguale al de Jesús. Es la gloria de los cielos, inefable gozo y luz. Jesús, Señor, no hay nombre más amable. Jesús, Señor, nombre tierno y venerable. No hay consuelo en otro nombre cuando sufre el corazón. No existe otro nombre que consuele en la aflicción. Jesús, Señor, no hay nombre más amable. Jesús, Señor, nombre tierno y venerable, nombre tierno y venerable.